Vamos a hablar hoy de el apóstol Pablo y vamos a hablar también de Bernabé. ¿Alguien sabe qué significa o cómo se llamaba Bernabé? ¿Cuál era el nombre de Bernabé? ¿Alguien sabe? Ahí está. A ver si se ve. Eso, ahí está. Gloria a Dios. Sí se pudo. Como ustedes ven, vamos a hablar hoy de el apóstol Pablo junto a Bernabé. Pero antes de eso vamos a tener una palabra de oración. Vamos de rodillas, por favor. Jehová bendito, mi Dios, gracias Padre porque nos has dado el privilegio de darnos un día más de vida. Te pido, Padre Santo, por tu iglesia aquí presente. Te pido por tu servidor que, Señor, mis pensamientos no me interrumpan, sino que sean los pensamientos del Eterno en mi mente, Señor, para poder entender tu palabra tal y modo como tú la revelaste a tus siervos los profetas. Te pido, Padre Santo, por las visitas que están aquí presentes, que seas tú quien los cuide, que también, Señor, les des ungimiento, Padre Santo, en sus mentes para que reciban la semilla de la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todos. Amén. Bien, como ustedes ya vieron, vamos a hablar hoy rapidito. Son las 10:30, parece. Vamos a estudiar sobre el apóstol Pablo y vamos a hablar sobre Bernabé. Pregunto, ¿Bernabé era apóstol? ¿Sí o no? ¿Sí era apóstol? Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos dos jóvenes, de Pablo junto a Bernabé. Ahora, ¿quién llegó primero al ministerio? ¿Fue Pablo o fue Bernabé? Bueno, vamos a verlo en esta mañana. Ustedes saben que el Señor Jesucristo, cuando estaba en la Santa Cena, Él estuvo predicando a los 12 y justamente fue allí en la Santa Cena a donde Él les había prometido que vendría un ayudador a ellos, ¿sí o no? El Paracletos iba a venir, ¿no? ¿Iba a venir quién? El Espíritu Santo iba a venir y el Espíritu Santo les iba a ayudar a ellos a llevar a cabo la obra, ¿verdad? Que ellos iban a seguir continuando porque Él ya se iba a ir al cielo. Y Jesús les había dicho ahí en la Santa Cena que no los dejaría huérfanos, ¿sí o no? Resulta que cuando llega el Espíritu Santo, todos fueron ungidos, ¿verdad? Como ustedes ven, y la iglesia empezó a crecer, ¿no? La iglesia empezó a expandirse por todo el Imperio Romano, tanto fue por Jerusalén, por Judea, Samaria, y la iglesia fue avanzando, gracias al poder ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí o no? De hecho, el apóstol Pablo también nos dice que el Espíritu Santo es como la levadura, ¿verdad? Nosotros a veces usamos la levadura como un mal ejemplo para el pecado, ¿verdad? Pero también nos da el ejemplo de que el Espíritu es como la levadura, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú le pones levadura al pan? Se esponja, ¿sí o no? Se hace más grande. Entonces, una iglesia que tiene el Espíritu Santo se va a ver en su fruto porque va a ser una iglesia que va a ¿qué? Que va a expandirse, ¿verdad? Que va a crecer. Ahora, justamente en ese tiempo, cuando el Espíritu Santo vino, pues también la palabra de Dios dice que no solamente vino el Espíritu Santo, también los ángeles vinieron a ayudarle en el ministerio a los 12. Por ejemplo, ustedes van a ver ahí que en Hechos 10, 1 al 4, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Han escuchado hablar la historia de Cornelio, verdad? Centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, no solamente él creía en Dios, sino que también su casa la tenía ¿cómo? En sujeción, ¿verdad? Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿alguien sabe qué significa la palabra centurión? ¿Qué es un centurión en la Biblia? Bueno, la palabra centurión viene del número 100, ¿verdad? 100, de ahí viene centurión, y centurión simplemente significa que es un general que manda a 100 soldados. O sea, que es un general que está más adelante
que cualquier soldado normal, podríamos decirlo. Ahora, este hombre trabajaba para el Imperio Romano, ¿sí o no? O sea, era parte de la bestia, este muchacho, este señor, pero no porque él vivía bajo el Imperio de Roma, no le impedía adorar a Dios. Era piadoso y temeroso de Dios, y no solamente él, también su casa estaba en sujeción, ¿sí o no? Yo creo que esta persona como que tenía más licencia de Dios como para ser un ministro de la iglesia de Dios, ¿sí o no? O sea, diferente a Pedro, a los otros que siempre se andaban peleando, ¿no? Este era un hombre que también era temeroso junto con su casa, y decía, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué hacía este hombre? Daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora, les hago una pregunta. ¿Los romanos y los judíos se llevaban en aquel tiempo? ¿Sí o no? Se odiaban, ¿sí o no? Tanto Roma como a los judíos. Pero este hombre dice que no le permitían tal vez llegar a la sinagoga, pero los judíos sí permitían que llegaran sus limosnas. O sea, ahí se ve un poquito diferente, ¿no? O sea, que él no venga, pero que su dinero sí venga. O sea, ¿a qué es lo que buscaba el imperio? Pero este hombre pues siguió en esa obediencia, no le impidió que siguiera viviendo la palabra. Entonces, este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Ahora, pregunto, cuando se dejó venir el Espíritu Santo, ¿también está el ministerio de los ángeles? ¿Sí o no? Sí, los ángeles están visitando tanto a los gentiles como también a los que no son gentiles. Por ejemplo, ¿quién sacó a Pablo de la cárcel? ¿Quién lo sacó? Un ángel, ¿sí o no? Eso se va a volver a repetir en el tiempo del fin. El libro de Hechos de los Apóstoles volverá a tener un segundo cumplimiento. Ahora, resulta que el apóstol Pedro tenía este problema de que Pedro no creía que Dios podía salvar también a los gentiles. De hecho, ustedes ven la foto, ¿y qué es lo que ven en la foto? Bueno, la visión que tuvo Pedro, ¿sí o no? Pedro tenía este problema con los gentiles, y se acuerdan que le dicen mata y come, ¿sí o no? Dice, jamás he comido esto, pero Dios le estaba enseñando a Pedro que para Dios no hay acepción de ¿qué? De personas, ¿sí o no? De hecho, si ustedes ven la visión, pareciera la arca de Noé, ¿sí o no? Que le estaba mostrando. O sea, si Dios salvó a los animales con Noé, ¿por qué no va a salvar a un hombre en los días de Pedro, ¿sí o no? Y Pedro tenía este problema, ¿verdad? Ahora, la gente fue llegando, ¿no? El Espíritu Santo fue tocando a los corazones de las personas. El Espíritu Santo fue por cada ciudad junto con los 12. Y el Espíritu Santo comienza, ¿qué dice el texto? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? El Señor añadía a cada día. Fíjense en ustedes que la iglesia tal vez, tal vez nos hubieran pedido algunas sillas aquí prestadas, ¿no? Porque allá, ¿cómo dice que llegaban? ¿Cada mes, cada sábado o cada cuándo? Llegaban diarios, ¿sí o no? ¿A dónde? A la iglesia, ¿sí o no? Ahora, ¿sucederá lo mismo en el tiempo del fin? Dios añadirá a la congregación ¿cuánto? Cada día, ¿sí o no? Estamos esperando la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí o no? Ahora, diario Dios añadía ¿a dónde? A la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Diario Dios llenaba la iglesia, ¿sí o no? Por eso les digo que cuando una iglesia tiene el Espíritu Santo, es porque diario, ¿qué pasa? Diario están llegando gente, ¿sí o no? Diario llegan, no cada sábado, o sea, cada vez la iglesia va añadiendo más y más personas. Ahora, resulta que de todos esos que llegaban diario, que llegaban todos los días, entre ellos llegó un hombre. ¿Y cómo creen que se llamaba este muchacho?
Ese muchacho se llamaba Bernabé. De los que llegaban cada día, llegó entre ellos, ¿quién? Bernabé. ¿Alguien sabe qué significa el nombre de Bernabé? Vamos a estudiarlo con la palabra de Dios. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ahora, hubo dos que habían llegado a la iglesia, pero ¿se acuerdan que habían vendido? Solamente se dejaron la mitad y la mitad la dieron a Pedro, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Ananías y Zafira. Ahora fíjense, y poniendo a los pies de los apóstoles se repartía cada uno según su necesidad. Entonces llegó un hombre a la iglesia y dice, se llamaba José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre. ¿Cómo le pusieron? Bernabé, que dice que traducido es hijo de consolación. ¿Ocupamos hermanos que consuelen la iglesia, sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. O sea, ¿necesita un Bernabé en la iglesia hoy en día? ¿Maranata ocupa un Bernabé o no ocupa un Bernabé Maranata? Claro que sí. Ahora, Dios trajo a Bernabé y que traducido es hijo de consolación. Ahora, les voy a decir una cosa. Para los hebreos, llamarlos hijos no quiere decir que sean sus padres literales. ¿Por qué a Bernabé le llamaban hijo de consolación? ¿Porque su mamá se llamaba Consuelo? No, porque él era la consolación misma. Cuando había un pleito entre hermanos, ¿quién creen ustedes que arreglaba ese problema con amor? Bernabé. Lo arreglaba Bernabé. Ahora, ¿por qué a Jesús lo llaman hijo de Dios? ¿Porque Dios Padre es su Padre literal? ¿O porque era igual a Dios? Como dice San Juan 5, 18 y 19. Porque era igual a Dios. Ahora, traducido es hijo de consolación. Ahora yo quiero que vean ustedes, esta persona no era cualquier persona, era un levita, dice el texto. Pregunto, si era un levita, ¿sabía de las escrituras? Sí. ¿O no lo sabía? Sí. Sí. ¿Sabía bien la Torá? ¿Sí o no? Sí. Claro. ¿Ustedes creen que Pablo le iba a enseñar a un levita las escrituras? No, este era un levita preparado. Pero por favor no se les olvide de dónde era, porque en el final les voy a preguntar. ¿De dónde era este joven? ¿Natural de dónde? De Chipre. No se les olvide de dónde era. ¿Él era de dónde? De Chipre. Al final vamos a verlo. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y los puso a los pies de los apóstoles. Este no hizo lo que hizo Ananías y Zafira. Él dio todo, ¿sí o no? El siervo de Dios que se llamaba Bernabé. Pero resulta que después Dios añade a otra persona más adelante. Acuérdate, ese es Hechos, el capítulo 4. ¿En qué capítulo de la Biblia Dios añade al apóstol Pablo? En Hechos, el capítulo 9, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? A Bernabé Dios lo trae en el capítulo 4 y a Pablo lo trae en el capítulo 9. Pregunto, de todos los que llegaban también ahí, ¿hubo un día donde llegó Saulo de Tarso también, sí o no? Sí, llegó Saulo de Tarso. Ahora, ustedes saben la historia de Saulo de Tarso, de Pablo. ¿Pablo qué hacía antes de venir a la iglesia? ¿Perseguía a quiénes? Perseguía a los cristianos, los mataba, ¿sí o no? Los encarcelaba, los azotaba, los apedreaba, los mataba. Pablo era un sicario, ¿sí o no? O sea, la bestia le había quedado chiquita. A veces que tenemos precaución siempre con la bestia de Roma, ¿sí o no? Pero resulta que era más bravo el que estaba con los de la iglesia, ¿sí o no? El poder religioso salió peor que el poder civil. Ahora, Pablo llega a la iglesia. ¿Y quién se quería juntar con Pablo? Nadie. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un récord, tenía un historial que era muy feo, ¿sí o no? ¿Me estoy dando a entender lo que quiero decirles? Pablo tenía un historial muy feo. Ahora, ¿quién creen ustedes que le va a ayudar
hacer las paces entre Pablo y los apóstoles. ¿Ah? ¿Había un consuelo en la iglesia, sí o no? Había un consuelo en la iglesia. Y fíjense que Pablo, nadie se quería juntar con él, pero Pablo se dio cuenta de una cosa, que el que lo había llamado al ministerio no había sido Pedro, no había sido Santiago, no había sido Juan. Quien lo había llamado, ¿quién fue? El que lo llamó fue Cristo, ¿sí o no? Y esto es muy importante para los hermanos de las iglesias, porque no es bueno deprimirse, hay veces por cosas, porque tú tienes que entender una cosa, que el que te llamó no fue el pastor de la iglesia, el que te llamó no fue el diácono, no fue el anciano de la iglesia. ¿Quién fue el que te llamó? Cristo fue el que te llamó. Ahora, nadie se quiere juntar con este muchacho por su historial, pero Dios ya tenía un consuelo en la iglesia, ¿sí o no? Nos hace falta en veces un consuelo, ¿sí o no?, a la iglesia. Y fíjense en algo muy interesante ahí. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Quién se quería juntar con él? A nadie. A ver, les hago una pregunta. ¿Tenían razón los apóstoles de no quererse juntarse con él, sí o no? A mí tenía razón, porque imagínense, había matado a Esteban, había matado, quién sabe quién más había matado a Saulo de Tarso. O sea, probablemente tenían razón, sí o no, pero eso a Pablo no lo deprimió de no cumplir su ministerio, ¿sí o no? De hecho, más adelante él le va a decir a Timoteo que nadie tenga en menos tu ¿qué? Tu juventud, si no cumple ¿qué cosa? Tu ministerio, porque al final del día, ¿quién te llamó a la iglesia? ¿Quién te trajo? El que los trajo fue Cristo. ¿Quién añadía a la iglesia? Fue el Espíritu Santo, Cristo, ¿verdad? Ahora dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino ¿a quién? Al Señor. Pregunto, ¿quién hizo las paces entre estos dos? A ver, ¿no estaría, ¿quién aquí es Bernabé? A ver, alza su mano. ¿No sería bueno que cuando haya controversia entre los discípulos existiera siempre alguien que calme las cosas, sí o no? Que hubiera alguien que no destruya, sino que ¿qué? Sino que construya una amistad. ¿Qué está haciendo Bernabé? Está construyendo un lazo de amistad entre un asesino y unos que son seguidores de Cristo, ¿verdad? Y hay veces que a nosotros nos cuesta trabajo aceptar a nuestro hermano, ¿verdad? Porque decimos, tiene un historial malo, tiene esto. Pero tú tienes que entender que en la iglesia está la gente que es la más peor. Porque ¿quién llamó Dios? ¿A los buenos o a los malos? Ponte en tu mente que en la iglesia vas a encontrar gente de todo tipo. Va a haber gente de todos lados, porque Dios no solamente le importa el bueno, también Dios le preocupa ¿a quién? El malo. ¿Hace llover Dios sobre buenos y sobre malos? Y ahora dice, el cual había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron ¿a dónde? A Tarso, dice ahí. ¿De dónde era Saulo? De Tarso. ¿A dónde lo mandaron a predicar primero? A su pueblo, ¿sí o no? Ve y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Gracias, hermana, porque creo que ya se cansó el micrófono. Lo mandaron a Tarso, al apóstol Pablo. Ahora les hago una pregunta. ¿Necesitamos gente como Pablo y como Bernabé en la iglesia, sí o no? Estos dos muchachos van a hacer que la iglesia abunde, sí o no. No por la causa de ellos, sino porque son personas que de veras se están dejando usar por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Ahora, vamos a ver los primeros viajes misioneros. A ver, ¿cuántos viajes misioneros hizo Pablo? ¿Varios? ¿Muchos? ¿Cuántos viajes misioneros tiene Pablo en el libro de Hechos? ¿Muchos? ¿Nos quedamos con muchos o con varios? Esa escuela sabática, ¿verdad? No es el tema, así que
Fueron muchos. Bueno, fueron 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Pero el primer viaje misionero lo hace Bernabé, antes que Pablo haga sus 3 viajes misioneros. Fíjense lo que dice el texto. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿A quién mandó la iglesia como misionero primero? ¿A Pablo? Fue a Bernabé. ¿Y a dónde lo enviaron a Bernabé? Antioquía, ¿sí o no? Y dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón que bueno. ¿Va siguiendo sus Biblias o la pantalla? Era un varón que bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué cosas tenía Bernabé? Era bueno, lleno del Espíritu Santo. Tenía lo más importante, fe. Y tenía lo más importante, ¿verdad? Tenía la fe, ¿verdad? Tenía 3 buenas. A mí me resulta esto raro, porque Jesús, ¿qué dijo Jesús en cierta vez cuando le dijeron maestro bueno? Que no era bueno, que por qué lo llamaban bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente ¿quién es bueno? El Padre. Solamente Dios es bueno. Pero Bernabé era ¿qué? Bueno, Dice que era bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada ¿a quién? Al Señor. Ahora imagínense ustedes qué espíritu tenía este Bernabé, que en sus sermones se le agregó ¿cuánto? No 1 ni 2, se le agregó ¿qué? Una gran multitud. Se llenó. Óigame, yo creo que tal vez ni en la iglesia cabían, ¿sí o no? ¿Quién sabe? Tal vez si eran las iglesias de Joel Osteen, tal vez sí hubieran cabido, ¿no? Pero en Maranata no creo que hubieran cabido una gran multitud, o sí hubieran cabido. Y ahora dice, y una gran multitud fue agregada, pero Bernabé se da cuenta que ocupa ayuda en Antioquía. Y dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo ¿a dónde? Antioquía. ¿Quién fue por Pablo? Bernabé, ¿sí o no? Y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿cómo? Cristianos por primera vez en Antioquía. Pregunto, ¿fue la idea de Dios que les llamaran cristianos, sí o no? ¿Sí o no? Bueno, la sierva del Señor dice ahí en Hechos de los Apóstoles, dice, fue Dios el que les dio el nombre de cristianos. ¿Quién les dio el nombre? Dios les había dado a estos 2 muchachos el nombre de cristianos. A ver. Creo que estas creo que son las baterías del conejo. Bien, volviendo al tema, se añadió mucha gente, ¿sí o no? ¿Gracias a quién? A Bernabé y a quién más. Al apóstol Pablo, ¿verdad? Que estaban siendo usados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿creen ustedes que ellos 2 eran un problema para Satanás? ¿Sí o no? A mí le quitaron una multitud de sus trampas, ¿sí o no? Y Satanás los ve a estos 2 y Satanás dice, no, yo tengo que hacer algo aquí. Amén. Era un problema Pablo con Bernabé para el enemigo, ¿sí o no? Dice la sierva del Señor, fíjense lo que dice Elena de G. de White en el libro Hechos de los Apóstoles. Fíjense en esta cita, por favor. Dice, en la populosa ciudad de Antioquía halló Pablo un excelente campo de labor. Su erudición, sabiduría y celo influyeron poderosamente en los vecinos y forasteros de aquella culta ciudad. De manera, fíjense bien lo que dice la hermana Juárez, no confundan a Bernabé y a Pablo. De manera que Pablo proporcionó precisamente la ayuda que Bernabé necesitaba. ¿Quién era ayuda de quién? Pablo era el ayudante de quién?
De Bernabé, ¿sí o no? Un ejemplo para que podamos entenderlo es casi como el matrimonio, ¿no? ¿A quién Dios puso de ayuda en el matrimonio? La mujer le dijo, ¿serás qué? ¿Ayuda? Idónea, ¿sí o no? O sea que Pablo era la ayuda, como podemos decirlo, como una ayuda idónea, una ayuda que ocupaba ¿a quién? Bernabé, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que lo que Dios juntó, ¿qué pasa? No lo separe ¿quién? El hombre. Ahora, en este caso vemos aquí a Pablo que proporcionó la ayuda que Bernabé necesitaba. ¿Quién era el líder de los dos? ¿Quién era el líder? Era Bernabé. Ahora sigue diciendo más adelante. Fíjense en algo, aquí va a comenzar el viaje misionero de Pablo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Pregunto, ¿quién estaba enseñando en Antioquía? Bernabé y ¿quién? Y Pablo, ¿sí o no? Y de esa iglesia de Antioquía, de toda esa multitud que se agregó, dice Hechos 13 que salieron ¿quiénes? Profetas y maestros salieron de esa gran multitud que se habían agregado, ¿sí o no? Dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjense cómo el Espíritu Santo los va a nombrar a ellos. Apártame ¿a quién? A Bernabé y ¿a quién más? Y a Saulo. No dice a Saulo y a Bernabé, dice apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí está el primer viaje misionero de Bernabé y Pablo. El líder de la iglesia en ese entonces, o del grupo misionero, no era el apóstol Pablo. ¿Quién era el líder en el grupo? El líder era Bernabé. Ahora, estos dos juntos le hicieron a Satanás la vida imposible. Estaban bien ayunados, llenos de oración, ungidos por el Espíritu Santo, y los dos en Antioquía se vino una gran multitud, y de esa gran multitud de no creyentes, de ahí salieron ¿qué cosa? Profetas, y salieron ¿qué? Y salieron maestros. Imagínense que, ahora, ¿por qué maestros? Porque la hermana White dice que Pablo era un erudito, ¿sí o no? O sea, Pablo era un gran maestro de las Escrituras, pero también salieron profetas de ese mismo lugar. Probablemente, ustedes saben que hubo varios profetas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo les hago una pregunta. ¿El Espíritu Santo se volverá a derramar en el tiempo del fin como en el tiempo de los 12, sí o no? Sí. ¿Habrá grupos, habrá alguien que Dios lo pondrá como el líder del grupo y predicarán a las multitudes y ganaremos esas multitudes, sí o no? ¿Habrá profetas, habrá maestros? ¿Quién somos nosotros para decir que no? Vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dice el texto? Profetizarán, ¿sí o no? Ahora, resulta que, vean ustedes que ellos, mientras iban viajando, dice que, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Ahora, aquí viene algo raro, les voy a decir una cosa. Que Pablo y Bernabé no van a hacer el viaje misionero juntos. Hay alguien que los va acompañando a ellos dos. Ahora, si ustedes saben el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿quién acompañaba a Bernabé y a Pablo en sus viajes misioneros? El texto aquí hasta ahorita no nos va a decir, más adelante nos va a decir, pero había alguien que iba acompañándolos. Dice, hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Parece que Satanás no dejaba que el gobernador escuchara la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero ¿quién andaba por esos rumbos? Andaba Saulo ¿con quién? Pablo con Bernabé, dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es llamado
Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dijo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? ¿Era un falso profeta este Elimas? Sí. Yo les hago una pregunta. ¿En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, aparece un falso profeta? ¿Y qué está haciendo Elimas? Dice que está trastornando los caminos del Señor. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar cuáles son los caminos del Señor? Lo vamos a estudiar en algún futuro más adelante. Y ahora dice: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Ahora, estos dos muchachos le hicieron la vida imposible a Satanás, ¿sí o no? O sea, tú parecías que veías un Jesús caminando en todo el imperio romano, porque a donde sea que se paraba Bernabé y Pablo, se le caía su negocio al enemigo, ¿sí o no? Y el enemigo fue astuto. El enemigo dijo: yo tengo que dividir a estos dos. Ustedes piensan que todas las divisiones vienen de Dios, ¿verdad? Hay algo que el enemigo le gusta, es dividir al pueblo de Dios. Y ahora fíjense lo que va a usar Satanás. Hechos 13 y el versículo 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, a donde estaba el mago, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero ahora escuche lo que dice: pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Quién iba junto con ellos? Juan. Ahora, ¿quién era Juan? ¿Quién era Juan? No, no era Juan. Era otro Juan. Era Marcos, el del libro de Marcos, el del Evangelio de Marcos. ¿Quién iba en el viaje misionero con ellos dos? ¿Quién andaba con ellos? Andaba Juan, ¿sí o no? Juan, que es Marcos. Pero Juan dice que se apartó de ellos. Ahora, ¿por qué se habrá ido Juan? ¿A dónde volvió Juan? Yo no sé si ustedes están captando, pero cuando alguien se aparta de la obra de Dios, parece que se está dirigiendo al mal, ¿sí o no? Poco sabía Juan lo que le esperaba a Jerusalén, ¿sí o no? ¿Qué le esperaba a Jerusalén? ¿Ven qué pasa cuando yo me aparto de los caminos de Dios? ¿Me voy dirigiendo hacia dónde? Me voy dirigiendo a la destrucción. En este caso, se aparta, se separa. Pero el poder fuerte no lo tenía tanto Juan, lo tenía ¿quién más? Bernabé junto con Pablo. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Ahora, este muchacho, Marcos o Juan, los deja, se separa Juan, ¿sí o no? El primer viaje misionero, y Marcos, Juan, se separa del grupo. Pero no era el único viaje misionero que estos dos muchachos pensaban hacer. Pero ahora surge algo muy interesante en Hechos 15 y el versículo 36. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo estaba animando a Bernabé y le dijo: hey, vamos a visitar todas las iglesias por las que hemos andado. ¿Qué te parece? Y Bernabé dice: pues vamos. Y Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía sobrenombre Marcos. ¿A quién se quería llevar Bernabé? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Fíjense, surgió un problema entre los dos grandes eruditos y los teólogos, ¿sí o no?
Pregunto, ¿Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo, sí o no? ¿Era hombre de fe? ¿Era bueno? ¿Pablo tenía lo mismo? ¿Sí o no? ¿Y qué pasó con ellos dos que andaban juntos? Hubo un pleito entre quién, si iba Juan o si se quedaba Juan. Bernabé dice, vamos, pero llevémonos a Juan. Pablo dice, no, yo no quiero a Juan. Ya nos dejó allá. ¿Quién no te dice que nos va a volver a dejar? Y Bernabé probablemente dijo, bueno, ¿y que Dios no nos da segundas oportunidades o qué? ¿Quién tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? ¿Bernabé? Pero ¿quién no nos garantiza que Marcos nos vuelva a hacer lo mismo, sí o no? Ahora, ustedes van a ver aquí que no hubo acuerdo entre Pablo y Bernabé. Yo les hago una pregunta. ¿Con quién se fue el Espíritu Santo? ¿Con Pablo o con Bernabé? Con los dos. ¿Está Cristo dividido? ¿Se estaban dividiendo porque habían tenido una disputa, sí o no? Sí. Pero la pregunta es, ¿con quién se fue el Espíritu Santo? ¿Con quién se va a ir el Señor Jesucristo? ¿Con quién creen ustedes? Vamos, es escuela sabática. Aquel que perdona. ¿Aquel que perdona? Ok. Yo no sé, pero ustedes imagínense a Jesús con sus dos brazos aquí. Pablo jalándolo de un brazo, ¿no? Y Bernabé jalando del otro, ¿sí o no? Va a llegar el punto donde le van a romper los brazos a Jesús, ¿sí o no? Pablo dijo más adelante en Corintios, el capítulo 1, ¿está dividido Cristo? ¿Qué creen ustedes? Entonces, ¿con quién se fue el Espíritu Santo? ¿Se fue con Pablo o se fue con Bernabé? ¿Con quién creen? Eso es escuela sabática, todavía tenemos poquito tiempo. ¿Con quién se fue? Depende de Al qué punto. mirar. ¿Ah? Depende de qué punto mirar. Porque en esa situación, para no tener discordia, se puede levantar dos grupos pequeños. Se puede, o sea, pero una pregunta, ¿por qué se dividieron? ¿Porque querían abarcar la obra más grande o porque tuvieron pleito? Bueno. Porque había un pleito entre ellos, ¿sí o no? Entonces como que había un resentimiento, podríamos decirlo, ¿sí o no? ¿Puede el Espíritu Santo habitar en un corazón que tiene pleito con su hermano? No. Entonces, ¿con quién se fue el Espíritu Santo? Con Bernabé. ¿Ah? ¿Con ninguno? ¿Qué les dijo? Allá váyanse y ustedes arréglensela. ¿Así le dijo? ¿Ah? ¿Dónde está el pastor Isaías? ¿No vino hoy? ¿Está enfermo? ¿Con quién se fue el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Es escuela sabática, hermanos? No es sermón. ¿Se fue con los dos? ¿Con los dos? Ok. Pregunto, ¿por qué se dividieron? Ah, hubo un pleito. No, hubo un pleito. Ahora surge la pregunta. Si se dividieron por un pleito, si hablan una vez. ¿Quién? Marcos fue el del problema, ¿sí o no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros veamos esto. ¿Con quién se fue el Espíritu Santo? ¿Se fue con Pablo o se fue con Bernabé, que era bueno, era lleno de fe y estaba lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, ¿sí o no? Pero también Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces surge la pregunta, ¿con quién se va a ir el Espíritu Santo? Si hubo pleito y había resentimiento en ellos, no podía habitar el Espíritu. No podía habitar el Espíritu Santo, pero ustedes se dan cuenta en algo, que el pleito lo comienza uno, ¿sí o no? No sé si me estoy dando a entender. Entonces tenemos que ver con quién se fue el Espíritu Santo, con el que había hecho el problema o con el que no quiso hacer el problema. Ahora, en la Biblia hay ejemplos de gente que hizo problemas y al final salió perdonado, y los que se metieron al problema salieron mal. Entonces, ¿cómo vemos nosotros aquí esta historia? Por los frutos conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Esa es una buena contestación. Hermano Miguel, ¿con quién se fue el Espíritu Santo? Bueno, yo pienso que se fue con Bernabé porque él tuvo el corazón limpio y recto con su hermano. ¿Y Pablo no lo tenía? Él no tenía, pero estaba ese rector en su corazón. Ah, Su hermano
Pero tenía razón Pablo, imagínate tú, vas a un lugar y digamos te quieren matar y yo voy contigo y yo te traiciono, yo digo, yo me voy para mi casa, ya que Miguel la vea como la pueda. O sea, había un problema, ¿sí o no? Entonces, aquí está el problema, ¿no? ¿Con quién se fue Cristo? Porque la Biblia dice, ¿está Cristo dividido? No lo está Cristo dividido, ¿sí o no? Es decir, que Cristo tuvo que soltarle la mano a uno. No pueden ganar los dos, ¿o sí? O el diablo y Dios tienen razón los dos. ¿O tiene razón uno? Uno es el que tiene la razón, ¿sí o no? Ahora, ¿con quién se fue el Espíritu Santo? Yo les hago una pregunta. ¿Quién era el líder? Bernabé. El líder era Bernabé. Ahora vamos a ver con quién se fue el Espíritu Santo. Vuelvo y les digo, una iglesia dividida, una casa dividida, ¿se puede permanecer? No puede permanecer. Así que Dios sabe que un grupo dividido no puede, ¿qué? Permanecer, ¿sí o no? Así que Dios va a tener que escoger un bando, ¿sí o no? O me voy con Pablo o me voy con Bernabé. El problema es que los dos tienen lo mismo, ¿sí o no? Pero dice la palabra de Dios, fíjense lo que sucedió. Versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, se dividió la iglesia. Y vamos a ver para dónde se van cada uno. Bernabé tomando a Marcos, ¿a dónde se fue? Navegó a Chipre. ¿De dónde venía? ¿Se regresó para su casa? Yo creo que es lo peor que usted puede hacer, ¿no? Si usted está en la iglesia y tiene problemas, yo creo que lo peor que puede hacer es lo que hizo Bernabé. Se fue con Pablo el Espíritu Santo. Claro, porque ya lo dijimos. Navegó a Chipre, se fue para su casa, se fue por donde había venido Bernabé. Pero fíjense lo que hizo Pablo. Pablo, escogiendo a Silas. Fíjate, si tú decides irte de la iglesia, no va a tardar Dios en traer a otro, ¿eh? Y ahora Dios trajo ¿a quién? A Silas. Ahora, Silas va a ser la ayuda idónea ¿de quién? De Pablo. Ahora, fíjense que Pablo no salió como salió Bernabé. Bernabé dice que le agarró, tomó a Marcos y le dijo, vámonos para Chipre. Pablo no hizo eso. Pablo dice el texto que escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos. La iglesia lo encomendó a Pablo. Cuando tuvieron el pleito, Bernabé tomó a Marcos y se fue. Y Pablo se quedó. Y la iglesia vio el buen corazón de Pablo y la iglesia encomendó a Pablo, dice, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Quién fue el bendecido de los dos? ¿Con quién se fue el Espíritu Santo? Y ahora sigue diciendo. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Yo les hago una pregunta. ¿Esa era la propuesta al principio? ¿No le dijo Pablo, Bernabé, vamos a recorrer todas las iglesias, sí o no? A pesar del pleito que pasó, Pablo siguió en la obra. Si ustedes están captando lo que estoy tratando de decirles, que a pesar de los pleitos que hubo en la iglesia, eso no impidió que Pablo siguiera ¿dónde? En la obra. Él le había dicho a Bernabé, vamos a confirmar las iglesias, pero el texto final dice que Pablo siguió confirmando las iglesias. Pablo siguió en su misión. Bernabé, por otro lado, agarró ¿a quién? A Marcos. ¿Y qué hizo? Se fue para Chipre. ¿Y de dónde venía? Venía de Chipre. Sí, niña. Yo quería decir algo. Yo creo que un ejemplo para nosotros, podemos ver que los dos estaban llenos del Espíritu Santo. A veces nosotros como cristianos tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, a veces
tenemos equivocaciones, tal vez tenemos errores, pero siempre el Espíritu Santo está ahí redarguyéndonos de cualquier error que tengamos. Podemos ver al final del ministerio, se reconcilian los dos, porque aquí en la carta de Timoteo, Pablo le dice, tráeme a Marcos. Bueno, para allá vamos más adelante. Amén, así es. Así es. Ahora, pero el problema no era Marcos, acuérdense, el problema era quién. ¿Con quién tuvo el pleito Pablo? Con Bernabé, ¿sí o no? La pregunta es si Bernabé va a regresar a la iglesia, si Bernabé va a seguir en la iglesia. Ahora, yo no sé tú, pero que tú estés lleno del Espíritu Santo y lleno de fe y que seas bueno, eso no quiere decir que también el enemigo te vaya a poner un desafío por un lado. Entonces tú tienes que ser como Pablo, que a pesar de los problemas que surjan en el templo con los hermanos, acuérdate que no te llamaron los hermanos. ¿Quién te llamó fue quién? El que te llamó fue Cristo. Bernabé llegó a la iglesia, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que ¿quién lo trajo a Bernabé? Yo no sé si ustedes pusieron atención en Hechos 2, el capítulo 45, que decía, y el Espíritu Santo añadía ¿a quién? A la iglesia cada día todos los que habían de haber sido salvos. ¿Quién trajo a Bernabé a la iglesia? ¿Quién lo trajo? El Espíritu. ¿Y quién trajo a Pablo? ¿Quién se le apareció en el camino a Damasco? A él lo llamó ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Tenían el mismo llamado los dos, sí o no? Entonces, que una persona esté llena del Espíritu Santo no quita el hecho de que no pueda desviarse de los caminos ¿de quién? De Dios. Ustedes están viendo estas dos historias, ¿sí o no? Ahora, ¿puede suceder hoy en día lo mismo en la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Ahora, constantemente sucede. Ahora, ¿qué habrá pasado con Bernabé? Es la pregunta. ¿Les gustaría ver qué pasó con Bernabé? Bueno, resulta que en el libro de Gálatas reaparece Bernabé. Pero Bernabé se fue de Antioquía a Jerusalén, a donde estaban los 12 apóstoles, y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Aquí está Pablo hablando de Pedro. La cara fue y le gritó a Pedro, ¿sí o no? La hermana Guay dice que le gritó en la cara porque 3 veces ya se le había advertido el apóstol Pablo a Pedro. Porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después vinieron y se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado, ¿por qué? Por la hipocresía de ¿quiénes? De ellos. ¿Ven lo que pasa cuando tú te vas desviando de los caminos de Dios? Todo comenzó por un pleito en la iglesia, ¿sí o no? ¿Qué hizo Bernabé? Se fue para su casa de donde venía, ¿sí o no? Se fue para Chipre, pero después Bernabé de Chipre va a Antioquía y va a Jerusalén, pero ya era un Bernabé que ya, como que parece que el Espíritu Santo lo fue perdiendo, ¿sí o no? Porque ahora él ya había sido arrastrado, ¿por qué cosa? Por la hipocresía. Yo no sé si ustedes han visto, pero cada vez que tú te vas de la iglesia, no va a tardar en cuanto el Espíritu Santo se va a ir apagando. Se va a ir apagando, se va a ir apagando, se va a ir apagando, hasta que llegue el punto a donde vas a caer ¿en qué cosa? ¿En qué cosa cayó Bernabé? Cayó en la hipocresía. Pasa lo mismo cuando alguien va a sale. Ahora, pregunto, ¿tenía un gran liderazgo Bernabé, sí o no? Sí. ¿Y de qué le sirvió? Yo pienso que al principio llevaba más cualidades Bernabé de ser un apóstol, ¿sí o no? Pero parece que ese puesto de Judas como que no muchos lo querían, porque fíjense, cuando muere Judas, ¿a quién llama a Dios? A Matías. Pero ¿sabían ustedes que la sierva del Señor dice que Dios
antes de a Matías le tenía ese puesto reservado a alguien más? Aparte de Judas. Cuando Judas se va, la sierva del Señor dice, Dios tenía ese puesto reservado para alguien más. ¿Y quién creen ustedes que iba a ser el apóstol? No iba a ser Bernabé. ¿Se acuerdan del joven rico que le vino diciendo a Jesús, ¿qué haré para tener vida eterna? La sierva del Señor dice que ese puesto de Judas se lo iba a dar al joven rico si hubiera renunciado a la riqueza. ¿Y renunció? Quedó el lugar vacío. Pero después Dios llama a Bernabé, ¿sí o no? Y parece que Bernabé llevaba un liderazgo como el de Pablo, ¿sí o no? ¿Y qué pasó con Bernabé? ¿Qué pasó con Bernabé? Se fue arrastrado, ¿sí o no? ¿Pero qué lo arrastró? La hipocresía. ¿Y entonces quién va a quedar al final? Oye, ¿quién quedó después de Bernabé? Pablo. Quedó Pablo. Por eso ustedes van a ver que Pablo fue el que resalió, porque Pablo fue el único que la hipocresía no se lo arrasó. Pablo, a pesar de los pleitos que había en la iglesia, Pablo siguió adelante, porque Pablo se dio cuenta que no lo habían llamado ni Bernabé ni Marcos, sino Dios. Ahora vamos a ver por qué Bernabé apoyaba a Marcos, por qué apoyaba a Juan. Note lo que dice en Colosenses, el capítulo 4 y el versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de ¿quién? De Bernabé. ¿Por qué Bernabé apoyaba más a Marcos? ¿Porque estaba en la verdad Marcos? ¿O porque era su sangre? Era familia, ¿sí o no? Tú tienes que entender que el evangelio no se trata de familia, ¿sí o no? Por eso dice Pablo, evitar las genealogías, ¿no? Evita las familias, ¿sí o no? Porque no porque sea tu familia ya lo vas a poner en los primeros puestos. No porque sea tu familia ya tiene que llevar el liderazgo. Yo no sé si me están entendiendo lo que quiero decirles. Aquí el liderazgo lo va poniendo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no va poniendo al que él, como dijéramos, como que él tiene acepción de personas, sino que el Espíritu Santo va poniendo gente que se está dejando usar por el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo lo que quiero decirles? Mientras tú te sigas dejando usar, el Espíritu Santo más te va a ir metiendo a la obra de Cristo, ¿sí o no? Porque fue el Espíritu Santo el que los llamó a estos dos. Ahora, Bernabé probablemente se dejó llevar porque era su sobrino, ¿sí o no? ¿Quién en la Biblia eran tío y sobrino? Abraham y Lot, de la misma manera, ¿sí o no? Y veía mucho el tío por el sobrino, ¿sí o no? Bueno, yo también creo que algunos de ustedes en la iglesia veían también por su sobrino, ¿verdad? Pero acuérdense que esto es no de genealogías, no de familias, es de a lo que el Espíritu Santo diga. Pero resulta que ya en 5 minutos vamos terminando. Dice, Pablo está en la cárcel, se me fue el tiempo, pero dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ahora, ¿regresó Marcos al ministerio, sí o no? ¿Regresó o no regresó? Claro que regresó, pero si te das cuenta que Bernabé se metió en un pleito a donde no lo llamaban, porque al último el del problema fue el que vino regresando al ministerio. Y Pablo dice, recíbelo porque me es lícito para el ministerio. O sea, Pablo hasta lo está recomendando a Marcos, pero no recomendó a Bernabé. ¿Me están entendiendo lo que quiero decirle? De hecho, Marcos llegó a ser el grande que escribió el Evangelio de Marcos más adelante. ¿Y Bernabé qué escribió? ¿Ven cómo nos podemos ir desviando de las cosas de Dios? Y de la misma manera como Bernabé se nos fue yendo. Vamos a terminar hasta aquí. Se nos fue el tiempo, había más, pero vamos a terminar hasta aquí. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a tener una palabra de oración y vamos después a tener un canto. Vayan conmigo de rodillas, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, tú que estás en las alturas de los cielos, pedimos, Señor, Señor, no dejes, Padre Santo, que se apague el Espíritu, Señor, que está en nosotros. Padre Santo, ahora hemos visto algunas de las consecuencias, mi Dios, que sufrió Bernabé.
Pero también, Padre Santo, sabemos que tu misericordia es más grande, mi Dios, porque tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, mi Dios. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo. No dejes que, Señor, que perdamos nuestro ministerio como lo fue perdiendo Bernabé poco a poco. No sabemos si se salvó, si se perdió, pero esperamos que, Señor, Él verlo en el reino de los cielos, porque todos cometemos errores, Señor. Te pido, Padre Santo, por tu iglesia, Padre, que vea, Señor, el ejemplo de Bernabé y el ejemplo, Señor, de Pablo, para, Señor, que tu iglesia antes, Señor, de hacer algo, una decisión, sean encomendados en las manos de los hermanos, que esté en la gracia del Señor Jesucristo, de la misma manera que fue Pablo. Padre Santo, si hay alguien aquí, Señor, que se siente, Dios mío, que está siendo arrastrado, Señor, por algún pecado, por alguna desviación, por algún problema, te pido, Padre Santo, que lo vuelvas como regresaste a Juan Marcos, Señor. Regrésalo, Padre Santo, a tu grey, por tu misericordia, Señor, que aunque él se haya ido, Señor, como lo hizo Marcos, lo regresaste y, Señor, no solamente lo pusiste en el puesto, sino que lo subiste todavía de puesto, Señor. Y Marcos, Señor, llegó a ser el gran Marcos que escribió el Evangelio de Marcos, que fue el primero que escribió el Nuevo Testamento. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Toda la iglesia te dice, amén.